Seguimos hablando sobre la Biblia. Primero tenemos que saber que la Biblia, palabra de Dios, es dar a conocer quién es Dios y generar fe en ese Dios revelado. El Dios de la Biblia es el Dios de la vida, del amor, de la justicia, del encuentro. ¿Y cómo llegamos a ese encuentro? Por eso ahora nos preguntamos, ¿cómo está organizada la Biblia? Si queremos conocer a ese Dios, tenemos que leerla. ¿Cómo vamos a leerla? ¿Tenemos que buscar alguna lectura de la Biblia? ¿Cómo empezamos? Bueno, primero busquemos el libro que queremos leer, luego la cita que queremos profundizar, pero a esto, ¿cómo llegamos? Por ejemplo, 2 Timoteo 3, 14, 17. Entonces tratemos de familiarizarnos en esa búsqueda. A veces no se llega a encontrarla y se nos hace dificultosa la búsqueda. Es porque no estamos familiarizados con la Biblia. La Biblia es una palabra griega que se puede traducir como biblioteca, es decir, se trata de un conjunto de libros, exactamente 73. Cada uno de ellos trata de un tema concreto, pero todos nos ayudan a conocer el mensaje que Dios quiere comunicar a su pueblo. Estos 73 libros se dividen en 2 grandes partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento presenta la alianza de Dios con su pueblo Israel y cómo éste fue caminando en la historia, cayéndose y levantándose. El Nuevo Testamento habla de la vida, de la misión de Jesús y de sus discípulos y del caminar de las primeras comunidades cristianas. El Antiguo Testamento está formado por 46 libros que los podemos dividir en 3 grandes grupos: libros históricos, libros proféticos, libros sapienciales. En cambio, el Nuevo Testamento suma 27 libros que podemos dividirlos en 5 grupos: Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Cartas Paulinas, Cartas Católicas, Apocalipsis. Veamos sintéticamente qué tratan cada uno de ellos. Los libros históricos narran historias diversas del pueblo, presentan las leyes que tenían y las tradiciones que eran transmitidas de generación en generación. Los libros proféticos nos recuerdan las palabras de los profetas, palabras, mensajes de salvación y esperanza, palabras cargadas de denuncias por los pecados y de amenaza de castigo cuando no hay conversión, y palabras con mensajes de consuelo para el pueblo. Los libros sapienciales recogen diversas expresiones de la sabiduría popular, como cantos, salmos, refranes y reflexiones sobre variados temas. Dijimos en el Nuevo Testamento los Evangelios, que son 4 y hablan de la vida, misión, muerte y resurrección de Jesús. Hechos de los Apóstoles. Se trata de un solo libro. Cuenta las experiencias de las primeras comunidades cristianas y de la expansión del cristianismo. Cartas Paulinas, escritas por Pablo o por alguno de sus discípulos, en nombre del apóstol. Son cartas para comunidades cristianas concretas. Cartas católicas. Se las llaman así
porque están escritas para animar y aconsejar a todas las comunidades cristianas. Sus autores utilizaron los nombres de Pedro, Juan, Santiago y Judas. Y el Apocalipsis se trata de un solo libro que busca fortalecer la esperanza del pueblo. Ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos buscar una lectura en la Biblia? Cada libro se divide en capítulos y estos en versículos. Esta división nos ayuda a encontrar más rápido una cita bíblica. Para los nombres de los libros se usan siglas que no pasan de 4 letras. Por ejemplo, Éxodo, que es el libro del Éxodo, es EX. Jeremías, libro del profeta Jeremías, JER. Mateo, Evangelio de Mateo, MT. 1 de Samuel, primer libro de Samuel, 1 SAM. Leemos una cita bíblica, Génesis 2:3, Éxodos 2:4-5 y 9:10.